A ver, en mi última publicación me referí a esos visitantes extranjeros que vienen a este país y luego de participar en una especie de tour organizado por el gobierno, regresan a su patria pensando que conocen Cuba y convertidos en acérrimos defensores del gobierno cubano. Hoy voy a hablar de aquellos que sí tienen la posibilidad de salirse del tour, pero no lo hacen, o peor aún, sabiendo lo que sucede en nuestro país, no quieren darse cuenta de ello. Y un ejemplo típico de ese tipo de personaje lo es sin duda Frei Betto. Frei Betto es aquella persona que en una mesa redonda nos transmitió la ideota de mezclar la harina de trigo con harina de yuca para elaborar nuestro pan. Sin duda Frei Betto debe ser un gran devorador de la nutritiva raíz. Para mí, quizás sea un gran consumidor de yuca, hasta el punto de imaginarlo comiéndola cruda y sin sal. Porque sólo así me puede explicar que Frei Betto haya hecho su sugerencia, sin pensar siquiera en el precio de la libra de yuca natural en el mercado. Y obviando que para producir una sola libra de harina panadera hecha de yuca, se necesitan alrededor de 4 libras de yuca fresca. ¿Cuál sería el precio al que habría que venderse el pan para que tal idea fuese rentable? Pero hay mucho más. Frei Betto es el autor de un libro titulado Fidel y la religión, una especie de compendio de conversaciones sobre el tema que sostuvo con el líder de la revolución. Frei Betto, a pesar de tener la posibilidad de confrontar las entrevistas con Fidel contra las opiniones relevantes de personalidades religiosas del país y de diverso tipo de pensamiento, prefirió intencionalmente obviar esa posibilidad. Y es así como en dicho libro se cataloga la discriminación religiosa que hubo en este país como discriminación sutil, no intencionada, no deliberada y no programada. Yo, como testigo ocular del proceso revolucionario desde sus inicios, declaro responsablemente y por experiencia propia que la discriminación contra los religiosos en este país no fue sutil, fue explícita, fue deliberada, fue intencionada y fue programada por el partido y el gobierno socialista revolucionario. Hay mucha gente que todavía recuerda que las medallas con imágenes religiosas se ocultaban bajo la camisa, o que el leleguá se escondía en el cuarto, o que las consultas había que hacerlas de madrugada. Los libros de textos escolares enseñaban que la iglesia era un instrumento utilizado por los explotadores para someter a los pueblos explotados, que las ceremonias religiosas y de sanación eran prácticas oscurantistas. Yo puedo enumerar incontables anécdotas de las que fui testigo presencial que ilustran la discriminación a que eran sometidos los practicantes de la fe. Y por supuesto, también hubo quien no le importaba la discriminación y el estigma y ostentaban su fe. Ejemplo de ello eran los testigos de Jehová, cuyos miembros eran encarcelados debido a que por su fe se negaban a ser reclutados al servicio militar. Y es que la política del partido era implantar una mentalidad que solo sintiera devoción por la Santa Revolución y su Dios Fidel Castro. La propaganda subliminal establecida por medio de todo tipo de obras audiovisuales, literarias y de enseñanza promovía la supremacía de la revolución y su dirigente, aún por encima de la propia familia. Muchas familias fueron divididas por cuestiones ideológicas, incluida la fe religiosa. Hijos renegando de sus padres, padres de sus hijos, hermanos entre sí, familias enteras y emparentadas divididas por estas cuestiones. Nunca esta revolución perdonó a la Iglesia Católica su participación en la Operación Peter Pan. Nunca perdonó que a la invasión de Playa Girón hayan venido capellanes. Nunca perdonó que no se plegaran desde el principio al sistema. Es cierto que la revolución nunca ha fusilado a un sacerdote, pero pienso que no es por falta de ganas. El propio Fidel lo reconoce en el libro 100 horas con Fidel, donde confiesa Ramonet y cito: un sacerdote fusilado aquí habría sido elevado al martirologio, un regalo para el imperio y un agravio para muchos creyentes en Cuba y en el mundo. Cuando el Papa Juan Pablo II anunció su visita a Cuba, todo el pueblo estaba a la expectativa.
se esperaba una confrontación nunca antes vista en el país. Pero hay que reconocer que Fidel era un gran estratega político-militar. Es una lástima que no haya sido igual de estratega en el área económica. Para ese mismo fin de semana se había anunciado la proyección en la televisión nacional del filme La Última Tentación de Cristo, lo que constituiría una afrenta al sumo sacerdote. La película fue retirada de la cartelera. Fidel hizo una locución y ordenó a todos los militantes que tenían que rendir honores al visitante, asistir a las misas y, lo más importante, por única vez ordenó no responder agresivamente a manifestaciones y provocaciones de la oposición. Personalmente agasajó al visitante y en su honor permitió nuevamente la celebración de la Nochebuena oficialmente en el país y llegó más allá. Declaró feriado el día 25 de diciembre. Ahora cabe preguntarse, ¿fue una actitud sincera? Mi opinión muy particular es que no. Hay que reconocer que fue una jugada maestra que echó por tierra las expectativas de quienes esperaban una confrontación directa. Y hay que recordar que la desaparición del campo socialista hizo del apoyo internacional, incluyendo el apoyo del Vaticano, una cuestión de supervivencia para este gobierno y su partido. Siempre he dicho, y lo sostengo, que empezaré a creer en la buena voluntad de este gobierno en materia religiosa el día que permitan a las iglesias tener, aunque sea una emisora radial independiente, para llevar la palabra divina a este pueblo. Y eso aún no ha sucedido. Muchas gracias.